y de noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie nunca, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Alábelo, Él es el. Alábelo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Muy bien, bueno, y antes que se me olvide, le doy la bienvenida también a mis hermanos, amigos que nos están mirando a través de nuestros servicios por las redes sociales, YouTube, Facebook. Bienvenidos todos. Y vamos a la Escritura, hermanos, vamos a la Escritura. Estamos en Juan capítulo 17, un capítulo extraordinario, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Así es que lo tenemos que ver, mis hermanos. Antes de ir a la cruz, Él hace esta oración. Y esto es como una miniserie, le voy a llamar, y no es Netflix, ¿ok? Es una miniserie que la titulé las peticiones del Hijo realmente. Y la vez pasada vimos los primeros 5 versículos que el Señor hizo una sola petición. En los primeros 5 versículos pidió al Señor que se le devolviera su gloria, que se le glorificara y se le devolviera su gloria que Él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Y explicamos que el propósito por el cual el Señor pidió ser glorificado es porque siendo glorificado Él, automáticamente el Padre se glorifica. Y explicamos esto muy, muy claramente en el sentido de que vemos la glorificación de Jesús, el Hijo, y la glorificación del Padre máxima, la glorificación máxima, al máximo grado posible en la cruz. Ya no se puede glorificar más Dios ni su Hijo. No hay más gloria que puedan recibir que esa, ¿no? Seguimos glorificándolo por distintas maneras y de distintos modos. Él se sigue glorificando día a día, pero la gloria máxima que Él recibió fue en la cruz. Los dos recibieron la gloria al mismo tiempo. Jesús la recibió, ¿por qué? Porque Jesús fue el Hijo que se despojó de esa gloria que tenía antes de que el mundo fuese, ¿no? Él fue el que tuvo que despojarse, tomar forma de hombre y estando en condición de hombre hacerse siervo, ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz.
sufriendo, menospreciando la humillación o el oprobio, como dice la palabra, todo eso lo hizo el Hijo, pues merece la gloria, ¿no? No lo que acabamos de cantar. Merece la gloria y la honra, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo es que el Padre entonces merece la gloria? Pues de igual manera. Y vamos a ver hoy cómo el Padre y el Hijo una vez más son uno. Pero el Padre se glorifica por esto, porque el Padre fue el arquitecto del plan, desde antes de que el mundo fuese. Él fue el que dijo, Hijo, tú vas a ir para allá. Yo me voy a encarnar, Dios encarnado, el Verbo hecho carne. ¿Por quién? Por esos impíos pecadores que no se merecen nada. Yo los amo tanto que voy a sacrificar a mi propio Hijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No es posible, Hijo. Al Padre le costó también, hermanos. No olvidemos esa parte. A Dios le costó sacrificar a su Hijo. Y como pregunté la vez pasada, ¿quién de nosotros haría eso? ¿Quién de nosotros sacrificaríamos a nuestros hijos por personas que no se lo merecen? Y como dije, aunque se lo merecieran, no lo haríamos, ¿verdad que no? Entonces ambos reciben una gloria extraordinaria. Tenemos que pensar, mis queridos hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Y le damos la honra y la gloria por ese plan maravilloso de redención. Amén, hermanos. Bueno, entonces, hoy vamos a ver las peticiones del Hijo. Las peticiones del Hijo con respecto a, primero, sus discípulos, que es lo que vamos a ver hoy. Y está bajo el título La protección divina, pero es parte de la misma serie. Son peticiones. Hay 4 peticiones que están aquí. Solamente vamos a cubrir 2 hoy, ¿ok? Bueno, entonces ahí en los versículos del 6 al 8, simplemente enfatiza el hecho que los discípulos creyeron en Él, en Jesús, por medio de la palabra. Versículo 8 nos dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, fíjense, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. O sea, por medio de la palabra ellos creen. Eso es una simple revelación que el Señor está diciendo aquí. Y estos pasajes nos revelan que los discípulos, como ya hemos hablado, estos 11 que quedaron, ya estaban limpios porque creyeron. Creyeron en Jesús y les fue contado por justicia. Igual que Abraham, hermanos. No había ido el Señor a la cruz todavía a propiciar por los pecados de ellos, ¿verdad? Pero simplemente lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, es que hemos visto cómo estos discípulos entendían y creían que Jesús salió de Dios, como dice aquí mismo, ¿verdad? Entendieron que salí de ti, me creyeron, pero no entendían todas las cosas. No entendían que era Dios, la cruz ni se diga, ¿verdad? No entendían que iba a morir, que iba a resucitar. ¿Para qué era todo esto? Este siervo sufriente que profetizó Isaías, ¿verdad? 700 años antes, ellos no entendían nada de eso. Pero el punto que quiero enfatizar es que un poquito de fe, hermanos, solo un poquito de fe, basta, solo un poco de fe. Hay millones y millones y millones y millones, cientos de millones de personas que creen en Dios, alegan creer en Dios, ¿no es así? De hecho, yo diría que hay también cientos de millones que creen en el Señor Jesucristo. Sí, yo creo en el Cristo. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo que murió en la cruz. Yo creo que resucitó, etcétera, etcétera. Pero no lo conocen. No lo conocen. Y si tú eres una de esas personas, esto es un retrato excelente para ver cómo Dios siempre se está revelando a aquellas personas que verdaderamente quieren buscarlo. A pesar de que los discípulos no entendían muchas cosas, el mero y simple hecho de que creyeron su palabra fue suficiente. Entonces, si tú eres una persona que dices, yo creo en Dios, yo soy buena persona, ¿verdad? Yo creo que voy a ir al cielo, etcétera, etcétera, pero no conoces a Dios, mi recomendación es que lo busques,
que lo busques para que lo conozcas personalmente, que le entregues tu vida, porque nosotros ya tenemos la revelación completa y sabemos lo que eso significa. Ellos no, ellos simplemente en su ignorancia estuvieron 3 años con el Señor. Muchos de los otros discípulos, la gran mayoría diría yo, lo abandonaron. Ellos se quedaron con el Señor, le creyeron, sí, tú saliste de Dios sin entender nada, y eso fue suficiente. Entonces, un poquito de fe que tengamos, hermanos, es suficiente para Dios revelarnos su plan magnífico. 2000 años después, todavía Él está buscando. Todavía Él está buscando corazones, inclusive, como dije, aquellos cientos de millones quizás que creen en Él verdaderamente, pero no entienden lo que es la salvación. Pues esas personas tienen que buscarlo, tienen que esforzarse para conocerlo mejor, leer su palabra, congregarse, ¿verdad? Y esa es la misión que sigue hasta el día de su venida. Entonces, un poquito de fe es suficiente, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que aquí se refiere a los discípulos? Bueno, en el versículo 6 estamos muy claros, dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo, los sacó del mundo, me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, ¿ok? Entonces, ¿quiénes están allí con el Señor? Los discípulos, los 11 que quedaron. Esto todavía estamos en la misma, en el mismo marco, la misma situación, donde quedan los 11 discípulos, una audiencia cautiva, ¿verdad? Ellos están oyendo estas oraciones. Entonces se está refiriendo a ellos. Y Jesús, del versículo 9, empieza a orar específicamente por ellos. Y nos dice ahí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Bueno, ¿cuándo fue que el Padre le dio estos discípulos al Señor, a Cristo, no? Bueno, si usted va a Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, ahí está la descripción, ¿no? Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Lo que llamamos nosotros una vigilia, ¿verdad? A lo mejor hacemos una vigilia. ¿Usted está dispuesto a orar toda la noche? Vamos a ver. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, estos discípulos que estaban con el Señor, al Señor lo seguía mucha gente, hermanos, muchísima gente. Entonces, en esa ocasión, Él se retiró a orar, estuvo toda la noche orando y obviamente el Padre le revela, estos son los 12 que tiene que escoger. Y ahí los escogió y ahí dice los nombres de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, hemos visto también aquí mismo en el Evangelio de Juan que el Padre es el que le da al Hijo, ¿verdad? En Juan capítulo 6, todo el que el Padre me da viene a mí y el que viene a mí yo no lo echo fuera, ¿no? En Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Entonces, sabemos que los que vienen a Cristo vienen porque creen en Cristo. Juan 10, 29, mire lo que dice aquí, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo, el Padre se las da y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces, ¿cómo es que llegamos a Cristo? Ya hemos visto muchas veces esto, hermanos. En Juan 10, versículo 26, nos dice, ustedes, en la tensión esa que hay entre Jesús y los incrédulos, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Simple y sencillo. Para llegar a ser de las ovejas, usted tiene que creer. ¿Y qué estableció el Padre desde antes de la fundación del mundo? Hijo, todos los que crean son tuyos. Tú les das vida eterna y tú los vas a resucitar en el día postrero. Muy claro aquí está eso en la Escritura, ¿no? Ahora, estos 11 entonces son los que Él había escogido de entre todos los discípulos para que estuviesen con ellos durante todo su ministerio. Como vemos aquí, ya estamos al final.
han creído su palabra, han permanecido, pues está orando por ellos en estos momentos. Bueno, entonces el versículo 10 es interesante, dice el Señor, siguiendo la hilación del 9, vamos a seguir la hilación del 9, dice, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y después dice, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Así me dice mi esposa, todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es mío. Y yo le digo, oye, eso no es el versículo, le digo. Yo sé que varios varones se pueden identificar con esto aquí también, ¿verdad? Bueno, pero aquí, hermanos, es interesantísimo. Esto refleja la unidad absoluta entre el Padre y el Hijo. Inquebrantable. Ya hemos visto varias veces en este precioso evangelio cómo son uno en voluntad, uno en misión. Si usted va al capítulo 5 de Juan, versículos 19 al 30, se los recomiendo, le dé un repasito por ahí. Ahí el Señor describe cómo el Padre y Él son uno. Todo lo que el Padre me dice que haga, yo lo hago. Yo, aparte del Padre, nada puedo hacer. Las palabras del Padre, yo las hablo. Yo hago la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. Y ahora vemos también que en posesión son uno. Todo lo que le pertenece al Padre le pertenece al Hijo. No hay ni una pizca de separación entre ellos dos. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, ¿no? Ahora, después dice ahí en el versículo 10, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Bueno, si acuerdan, como empecé este mensaje y vimos la vez pasada, se glorifica el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo al mismo tiempo en la cruz. Ahora el Señor está diciendo que Él, Cristo, se glorifica en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que se glorifica Cristo en nosotros? Pues muy sencillo, mis amados. Por la fe. Por la fe. Esa oración que hizo el hermano Marcos, como dije, cae al dedillo con esto que voy a explicar. La fe de todo discípulo, verdadero discípulo de Cristo, glorifica al Hijo. Todo creyente verdadero, escúchame bien, discípulo verdadero es instrumento de gloria para Dios. Así es, hermanos. Todos nosotros debemos ser. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes viven a Cristo. Viven a Cristo. Este término lo hemos usado muchas veces. Nuestra vida es cristocéntrica. Gira alrededor de Cristo. Mostramos su gloria. La gloria de Cristo por medio de nosotros, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros pensamientos, por medio de la actitud de nuestros corazones, cómo nos ven los demás, y obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la Escritura. Es muy, muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que somos luz y sal en este mundo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo mostramos esto? Pues por el cambio radical que hubo en nuestras vidas. Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que nos debería pasar a todos, ¿verdad? Aquellas personas que nos conocen bien desde antes, desde hace mucho tiempo, y nos dicen, oye, tú has cambiado, pero has cambiado para bien. Ya no te enojas tanto, ya nos dicen malas palabras, ya no estás tomando, ya no estás esto, te volviste religioso. Oportunidad para predicar el Evangelio. ¿No es así, hermanos? ¿Y qué usted le dice? Sí, he cambiado, porque mi Cristo me cambió. Mi Cristo me rescató. Me trajo de las tinieblas a la luz. Me pasó de muerte a vida. Y así reflejamos su gloria, predicando su palabra, mostrándole al mundo la nueva criatura que somos, ¿no? Y así se glorifica el Hijo. ¿Me entienden, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, nuestra salvación es para su gloria. Nuestra salvación es para su gloria.
Así que andemos en luz, como dice Primera de Juan, porque somos hijos de luz. ¿Eres cristiano? Que se te note entonces. Que el mundo sepa que has cambiado, que tienes una nueva personalidad, un nuevo carácter, ¿no? Y que todo esto le rinda gloria al Hijo. Amén, hermanos. Bueno, versículos 11 y 12 nos dice que ya no estoy en este mundo, es lo primero que dice ahí. Ya no estoy en este mundo. Esto es igual que cuando dijo en el versículo 4 del mismo capítulo aquí, yo te glorifiqué y he acabado tu obra, pero no has ido a la cruz. Y aquí dice, ya no estoy en este mundo, pero todavía estás en este mundo. Es decir, ya Jesús ve su obra completada. Una vez más lo vemos aquí. Ve su obra completada. Esto no hay quien lo pare. La cruz viene, sí y sí. ¿Ok? Es como si ya hubiera pasado. Y como expliqué la vez pasada también, así Él ve su obra en nosotros. Como si ya su obra esté terminada en nosotros. Nosotros no lo vemos así, ¿se acuerdan? De aquí para allá no. Porque la Escritura dice que Él está haciendo una obra en nosotros y la va a terminar. Pero cuando Él nos mira y mira su Espíritu en nosotros, su justicia en nosotros, ya nos ve completo, hermanos. Ya estamos seguros bajo el hueco de sus alas, que es algo que vamos también a exponer hoy. Así que, una vez más, ya esto se acabó, ya voy al Padre, ¿verdad? Y ya no estoy en este mundo. Eso es lo primero que vemos aquí. Entonces después dice, pero ellos están en el mundo. Los discípulos están en el mundo, ¿ok? Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Ahí es que vamos a la primera petición, hermanos. Así que yo no estoy en este mundo, ellos se quedan en este mundo, y como se quedan en este mundo, entonces protégelos. Algunas traducciones dicen protégelos, guárdalos, ¿verdad? Porque van a estar vulnerables al mundo, ¿ok? Eso es lo que está pidiendo el Señor. Ahora, esta palabra, guárdalos, en español no se aprecia mucho. En el griego es mucho más significativo. Es un verbo que suena como un mandamiento. Es como que ya lo está guardando, ¿verdad? Guárdalos, padres. Es cuando usted confía tanto en una persona. Si usted le deja a su perro a una persona porque se va de viaje, cuídame el perro, le dice a la persona, ¿verdad? Cuídalo bien, pero usted confía tanto en esa persona que sabe que eso va a suceder. Ese es el contexto de este verbo en el griego, y su tiempo es una acción completada, es como si ya lo hubiera hecho. De nuevo, no se parece como una petición, como que por favor guárdalos. No, es algo que ya está hecho. ¿Okay? Eso es lo que quiero que entiendan aquí, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos va a guardar? Porque en el versículo 33 del capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que tengan paz, ¿verdad? En el mundo tenéis que aflicción, tribulación. Confiar en mí, yo he mentido al mundo. Los van a correr de la sinagoga, los van a perseguir, hasta los van a matar. ¿De qué nos va a guardar entonces? ¿De qué nos va a guardar? Esto es bien importante, mis amados. El contexto aquí, yo quiero que todo el mundo entienda, antes de explicarlo, en su contexto inmediato está orando por los discípulos, ¿verdad que sí? De esos 11. Ahora, como nosotros tenemos la revelación completa y hemos sido salvos por fe y nos hemos convertido en discípulos, ¿sí o no? Esto es para nosotros también. Esto es para nosotros también. Los que ya somos discípulos. ¿Me explico? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto aquí de guárdalos, de protégelos? ¿Protégelos de qué? Bueno, lo vemos en el Nuevo Testamento, está por todos lados. Protégenos del maligno, de Satanás, de nuestro enemigo, hermanos. Yo quiero que usted sepa que nosotros tenemos un enemigo que está buscando destruirnos,
que está buscando aplastarnos, que nos quiere pisotear todo el tiempo. Ya que no nos puede robar el alma, ¿qué es lo que quiere hacer? Vernos pisoteados, desalentados, desanimados, con lloriqueos y con quejas todo el tiempo. ¿Para qué? Para acusarnos ante el Señor. Se los voy a demostrar al final. ¿Ok? Para acusarnos ante Dios. Entonces, el Señor está pidiendo, guárdalos del enemigo, guárdalos del maligno. La Escritura es muy clara. De hecho, en el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué dice al final del Padre Nuestro? ¿Okay? No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. No del mal, eso es una mala traducción, del maligno. Ese es el contexto correcto. Y aquí también, del maligno. ¿Por qué? Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Dice la Escritura, Efesios 6:12, no luchamos contra carne y sangre, ¿no es así? Dice ahí, mire, sino contra principados, potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Hay una batalla regia espiritual detrás de esa cortina, ¿verdad? Que nosotros no podemos ver. Luchando, hay una lucha espiritual, hermanos. Todo lo que sucede en este mundo, todo lo que le sucede al verdadero creyente en su vida, tribulación, angustia, es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Créalo, porque así es. Ahora, ¿por qué el Señor no nos guarda de estas cosas? Bueno, ya lo vimos en la Escritura, en este mundo tendrán tribulación. Nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que pasar por fuego. ¿Por qué? Porque la fe produce ¿qué? Produce dureza de carácter, perseverancia, produce esperanza, nos pule como hijos de Dios para seguir adelante en esta carrera. Si todo nos fuera bien, si todo nos fuera exactamente como nosotros queremos, nuestros caprichos, usted no estaría aquí hoy, se lo garantizo. Se lo garantizo, no estaría aquí hoy. Y no alabaría a Dios de ninguna manera. Si eso sucediera, estoy seguro que todos nosotros, gloria a Dios al principio, y todo nos va a ir bien, y nos sigue glorificando o bendiciendo el Señor, y se nos olvida todo. Se nos olvida, hermanos. Si nuestra fe no pasa por el fuego, no crecemos, hermanos. Entonces, todo esto es el plan del Señor. Mire lo que dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor a Simón Pedro, era Simón, Simón, he aquí quién. Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti y no te van a zarandear. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Y qué dice ahí? Para que tu fe, pues ahí está, hermanos. Y mire que Satanás zarandeó a Pedro. Hasta la muerte lo llevó. Todos los discípulos fueron zarandeados, todos, perseguidos, azotados, encarcelados, muertos por causa del Evangelio. Todos zarandeados por Satanás. ¿Y qué pidió el Señor? Llorado para que tu fe no falte. Entonces, ese es el contexto de esto. Guárdalos del maligno para que su fe no falte. Para que cuando vengan estas pruebas y tribulaciones tengan mi paz y puedan seguir en el camino, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, que sigan con sus ojos puestos en el reino de los cielos, que perseveren, persistan, permanezcan. Eso es lo que está pidiendo el Señor aquí, para ellos y para nosotros. Lo otro que sucede aquí, muy interesante, dice, guárdalos o protégelos en tu nombre. Esto es importantísimo, hermanos. Esto nos dice a nosotros que estamos protegidos bajo el nombre de Dios. Estamos nosotros cubiertos, habitando en el abrigo del Altísimo, morando en la sombra del Omnipotente, hermanos. ¿Y qué dice ese salmo precioso, verdad? Ahí en el hueco de sus alas, y no va a haber
ni peste destructora, ni flechas que anden por el día, ni mortandad que venga en la oscuridad, ni pestilencia que en el día destruya, ni el lazo del cazador, nada nos va a tocar. Ahí habitamos nosotros. Guárdalos en tu nombre, bajo el nombre de Dios. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Te llegará la tribulación, te llegará la angustia, pero Satanás no puede hacer nada contigo, hermanos. Es importante que entendamos esto, hermanos. Por favor, es bien, bien importante. Cuando leemos esos salmos preciosos, el Señor es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿A quién voy a temer? ¿Qué me puede hacer el hombre, no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque andamos en valle de sombra de muerte. Porque vienen los problemas y las tribulaciones, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Claro que nos van a zarandear, hermanos, claro que sí. Pero más grande es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros, amén. Bueno, entonces, ese es el contexto. Guárdalos en tu nombre. Estamos ya salvos bajo el nombre de Dios, cubierto bajo el hueco de sus alas, hermanos. Ahí descansamos nosotros. Y mencioné que esto es bien importante porque sí nos van a llegar todas estas cosas, toda tribulación y toda angustia y todo lo que Satanás pueda tirarnos a nosotros. Ahora, ojo, hermanos, no busque culpar al diablo de todas sus cosas. Hay muchas cosas que el hombre le pasa por decisiones que toman ellos propios. El diablo no tiene nada que ver. El diablo lo que hace es reírse, ¿verdad? No busque el diablo por todas partes. Usted sabe cuáles son las cosas que ha hecho, cómo está viviendo y qué es ataque espiritual y qué no es ataque espiritual. Tenemos que distinguir esas cosas. Pero sepa que sí hay ataque espiritual, nos va a llegar, ¿verdad? Estamos caminando, estamos sirviendo, no hemos tomado decisiones irracionales por caprichos de nosotros y nos llegan cosas que no entendemos y preguntamos al Señor ¿por qué? ¿Por qué? Se vale preguntar, como he dicho muchas veces. Pregúntele usted al Señor, claro que sí. Pero el punto es aquí, hermanos, que en medio de esas cosas tenemos que mantenernos firmes. Sepa usted que está bajo el hueco de sus alas, bajo su refugio, ¿ok? Esté tranquilo, no se me caiga, no se me desanime, no entre en el desaliento, ni en el llanto, ni en el lloriqueo, ni nada de estas cosas. Sepa que tiene un Dios que está con usted todo el tiempo y no lo va a dejar, no lo va a dejar. Usted siga firme y fuerte en sus caminos, ¿ok? Y no se aleje de ahí. Y ya verá como el Señor, dice la Escritura, le va a dar la salida para que podamos soportar estas cosas. Y va a salir con una fe tremenda, con una fe mucho más poderosa. Vamos a salir de esa prueba. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, dice ahí en el versículo 11, interesante también, guárdalos en tu nombre, mire, una vez más, el cual me has dado. Así que guárdalos en tu nombre. Pero ese nombre me lo diste a mí. Una vez más, hermanos, la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Ese nombre el Padre se lo dio al Señor. Escúchame bien esto, por favor. Hebreos 1, versículo 4. Hablando del Hijo, hecho tanto superior a los ángeles. Fíjese, superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque heredó más excelente nombre que ellos. Pues ¿quién es el único que tiene un nombre más excelente que los ángeles? Dios. Ese nombre tú me lo has dado a mí. El Padre y yo somos uno. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Usted está viendo todo esto, ¿verdad? Y mire lo que dice Filipenses. Ese pasaje de Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5, que nos habla del despojo del Hijo, tomando forma de hombre y estando en condición de hombre, se hizo siervo y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Todos conocemos ese versículo, ¿verdad?
Ahora mire lo que dice el versículo 9. Inmediatamente después de esto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y después de ahí dice, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda boca confiese que Cristo es el Señor. Entonces, guárdalos en tu nombre. Ah, espérate, tú me diste ese nombre a mí. Es el mismo nombre, hermanos. Estamos cubiertos, estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo nombre, ¿no? Aquí mismo después nos da la segunda petición. La primera fue guardar, ¿verdad? Guárdalos, protégelos en este contexto maravilloso de estar bajo el nombre de Dios, que es el mismo nombre de Cristo, ¿no? Ahora mire lo que dice después, para que sean uno como nosotros. Para que sean uno como nosotros. ¿Qué está pidiendo el Señor? Unidad, hermanos. ¿Usted sabe el grado de unidad entre el Padre y el Hijo? Pues no me diga que lo sabe, porque nadie lo sabe. Porque no lo podemos entender. Nuestra mente humana no es capaz de entender esa relación trina de Dios. Imposible. Lo único que podemos decir es que es un amor perfecto, puro, una unidad inquebrantable. ¿Por qué usted cree que el Señor le dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo? Yo quiero volver a ti. Es que son inseparables. No hay ni un defecto ahí. ¿Usted cree que nosotros podamos unirnos de esa manera? Eso es lo que pide el Señor. Que seamos uno como Él y el Padre son unos. De la misma manera. De la misma manera. Esto es una cosa tremenda para nosotros. Una lección para nosotros que debemos llevar en nuestros corazones, ¿verdad? Los creyentes, hermanos, los creyentes tenemos que estar unidos al mismo grado que lo está el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, hablamos que el Padre y el Hijo tenían lo mismo, ¿verdad? Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. La voluntad, las palabras que habla el Padre, las habla el Hijo, ¿verdad? Aparte del Padre, el Hijo no puede hacer nada, etcétera, etcétera. En posesión, ¿verdad? Es lo mismo. Pues nosotros, como iglesia, hermanos, nosotros estamos unidos en la misión. En la misión, ¿cuál es la misión? Ya le expliqué, la glorificación a Dios. Todo discípulo, nuestra salvación es para glorificar a Dios. Esa es nuestra misión, mientras estemos aquí. Y ya expliqué cómo hacemos estas cosas. Todos debemos estar en un mismo sentir, glorificando a Dios, unidos, como dice el Señor en el mandamiento nuevo que les dio, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la tarea que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar unidos en el ministerio del servicio a Dios. Dice la Escritura en Efesios 4, unidos por medio del vínculo de la paz, hermanos. Paz. Paz, tengamos paz. Y en Colosenses 3 dice que tenemos que estar unidos por el medio del vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, cada uno de nosotros nos tenemos que analizar a ver cómo estamos haciendo esto, hermanos. Y empieza aquí, como siempre he dicho, en la iglesia local, aquí entre nosotros. Ay, que si el pastor no me saludó hoy. Ay, que si la comida no me gustó. Aquel repitió y no dio para mí. Hermanos, son cosas que yo les digo a ustedes. A veces les digo las cosas que llegan a mis oídos, ¿verdad? Pero yo digo, pero ¿cómo es posible? Después que todo lo que predicamos en la Escritura, que actuemos como niños en la iglesia. Y esto se expande de iglesia en iglesia. Ah, no, mira, no vayas a aquella iglesia porque tú eres ovejita de aquí y los pastores se enseñorean de sus ovejas y no trabajamos juntos como iglesia. Mire que yo he tratado de hacer esto y no. Todo el mundo tiene su iglesita ahí. En el mundo hispano esto es bien popular, diría yo, ¿no? Normal. No, yo tengo mi iglesita aquí, déjame tranquilo.
no trabajamos juntos para el reino de Dios. Es una vergüenza, hermanos, honestamente. Cuando el Señor aquí le pide al Padre, pido que sean uno como tú y yo somos uno. No, aquí están los bautistas reformados, los bautistas no reformados, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, etcétera, 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 los pentecostales. Y nadie se lleva con nadie. Nadie se lleva con nadie. Es una vergüenza, hermanos. No sé, yo creo que el Señor Jesucristo no debe estar muy contento con su iglesia, especialmente la iglesia hispana, hermanos. Eso es lo que yo he visto en mi caminar. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y seguir trabajando en la unidad, en el amor, tener paz entre nosotros, amarnos los unos a los otros. Y vamos a seguir en esto, hermano. Aquí nosotros no vamos a retroceder. No somos iglesia perfecta, cometemos errores, ¿ok? Pero no desmayemos, hermanos. Sigamos en la obra, entendiendo las cosas que el Señor nos quiere dar a entender por medio de su palabra. Amén, hermanos. Bueno, entonces, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. O sea, esto también ya lo dijo otra vez, ¿verdad? Cuando yo me vaya, ustedes le tienen que pedir al Padre. Pero mientras estuve con ustedes, pues no necesitan pedirle al Padre. Esto lo dimos en el capítulo 16. Ahora le dice, cuando yo estaba con ellos, yo los protegía. Yo era la gallina esa que, ¿verdad?, los tenía bajo el hueco de mis alas. Nadie los podía tocar, pero ahora me voy, ¿verdad? Ahora me voy. Entonces, dice, yo los guardaba en tu nombre una vez más, el cual me has dado, el mismo nombre. Los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Esto hay que explicarlo un poco, ¿no? Entonces, nos aclara aquí el contexto de guardar. Cuando él pide, guárdalos en tu nombre, pues el Señor aquí aclara y dice, cuando yo estuve con ellos en los 3 años, pues yo los guardé, yo los protegí de que no se perdiera ninguno, pero vemos que se perdió uno. Y es el hijo de perdición, ¿verdad? Judas, sabemos quién es. Entonces, aquí vemos una vez más que ese es el contexto de guardar. Permanecer, perseverar, persistir. Guárdalos para que permanezcan. Guárdalos para que no sean tentados. Guárdalos para que el enemigo no los destruya y los pisotee, ¿verdad? Ese es el contexto. Y de estos que me diste, aquí los tengo a 11, no se perdieron, y por lo que vemos en la Escritura, la revelación completa, hicieron un trabajo extraordinario. Permanecieron, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasó con este hijo de perdición, no? Bueno, vemos 2 cosas aquí. ¿Por qué se perdió Judas? Bueno, la primera dice, para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué Escritura? Ya esto lo dimos también. Salmo 41, versículo 9. Ahí está la Escritura. Ahora, esto el Señor lo repitió o lo mencionó en el capítulo 13, versículo 18, me parece, ¿sí? Cuando está advirtiéndole a los discípulos que uno lo iba a traicionar, dice, no lo digo por todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Ese es el Salmo 41, 9. Ya lo expliqué, refiriéndose, David lo escribió a un consejero suyo que era de la mesa de David. Uno de los principales consejeros de David, Ahitofel se llamó este hombre, que lo traicionó. Y eso es lo que el Señor dice. Esa Escritura era una profecía, David no lo sabía. Eso que le pasó a David era un botón de prueba, una sombra de algo mayor, como siempre hemos visto en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Cosas que suceden son reflejo de algo mayor que iba a suceder después. Pues eso le sucedió a David. El Señor viene por el linaje de David. David es rey, Cristo es rey. Vemos la semejanza, ¿no? Ahora, yo quiero aclarar una vez más, ya esto lo he explicado,
Judas no traicionó al Señor porque esa escritura demandaba que él traicionara al Señor. No, no, Señor, no es así la cosa. El Señor, en su omnisciencia total, ya él sabía que esto iba a suceder. Y si usted no me cree, lea el Salmo 139. Lea el Salmo 139, ¿verdad? El Señor nos conoce tan y tan íntimamente que dice, antes de que salga la palabra de nuestra boca, ya tú la sabes, ¿no es así? ¿A dónde miré de tu presencia? ¿Verdad? Y dice, estas cosas, el salmista dice ahí, este conocimiento es muy grande para mí, no lo puedo entender. Entonces el Señor mira y dice, este va a traicionar, este discípulo, él lo sabe todo, ¿okay? No es que lo predeterminó de antemano tampoco. No fue predeterminado. Judas actuó en su propia voluntad. Rechazó a Jesús voluntariamente. ¿Okay? El que alguien sepa de antemano lo que otra persona va a hacer, no quiere decir que es el causante de lo que hizo esa persona. Y esto lo podemos aplicar a nosotros. Por ejemplo, aquellos que conocemos bien a nuestras esposas o nuestros esposos o a nuestros hijos, ya sabemos ciertas cosas que van a hacer antes de que lo hagan, ¿no es así? Pero nosotros no somos los causantes. Ellos lo hacen por su propia voluntad. Y esto nos lo explica la frase hijo de perdición. Esa es la segunda razón. Judas era un hijo de perdición. Esto refleja el carácter de Judas desde el principio. Dice que era ladrón en Juan 12, versículo 6. Robaba de la bolsa. O sea, Judas no era un santito. El Señor le lavó los pies a Judas, quiero que sepan, ¿se acuerdan? Judas fue enviado de 2 en 2. Hizo milagros, vio milagros. Pero su corazón, nos dice Juan, dejó que Satanás lo tentara. Él dejó que Satanás lo tentara. Y finalmente cayó, ¿verdad? Y por eso se perdió. Y yo siempre he dicho, la soberanía de Dios descansa en ese hecho. En el hecho de que nosotros, como seres de libre albedrío, completamente libre de hacer lo que se nos pegue la gana, Él utiliza nuestras decisiones que hacemos libremente para su gloria, para su plan. Es como el juego de ajedrez que le expliqué. Él nos juega a los dos lados. El Señor no predetermina las cosas, predetermina ciertas cosas. Claro que sí. El Señor predeterminó esto desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se va a hacer. Voy a enviar a mi hijo. Eso estaba predeterminado. Pero eso es como nos dice Isaías 55, versículo 11. Famoso versículo. Mi palabra no regresa vacía. Hace lo que yo quiero. Y si usted lee el versículo, el contexto de ahí, está explicando de cómo la nieve, ¿verdad?, cae. Y la nieve cae y tiene un propósito. Y se derrite la nieve y moja la tierra. Y eso sirve para fertilizar la tierra y que haya, ¿verdad?, cosechas y todas estas cosas. Es igual que el ciclo de la lluvia. El agua se evapora, sube a las nubes, se cargan las nubes y vuelve y cae. ¿Por qué? Porque así el Señor lo determinó con un propósito para que podamos vivir, hermanos. Entonces Él hace una comparación ahí en Isaías, dice, así mismo es mi palabra, que no regresa vacía, hace lo que yo digo. Yo envío palabra con propósito y ese propósito se va a cumplir. Entonces, la soberanía de Dios estaba diciendo, descansa en el hecho de que a pesar de nuestras decisiones que tomamos nosotros como hombres libres, Él utiliza todo eso. Él es poderoso, totalmente soberano para planificar todas las cosas y manejar todas las cosas, ¿verdad?, para que Él sea en última instancia el que mueva la ficha y su propósito se cumpla. ¿Okay? O sea, Él no juega a los dos lados de la tabla de ajedrez. Él no mueve una ficha y se mueve al otro lado. Ah, pues espérate, voy a mover esta. No, así no es. El enemigo quiso destruirlo en la cruz y le dio un jaque ahí
Y le dijo, jaque, aquí está. Ya lo tengo listo. Y el Señor, la próxima ficha, dijo, jaque mate. Él utilizó todo esto lo utilizó Él para que su plan se cumpliera. ¿Ok? Bueno, versículo 13 nos dice, pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Bueno, una vez más está hablando del gozo completo, que lo vimos en el capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Bueno, ¿qué cosa les habló? Ya esto lo explicamos, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo, ustedes tienen que permanecer en mí, permanecer en mi amor, obedezcan mi mandamiento para que eso suceda. Si obedecen mi mandamiento, permanecerán en mi amor, ¿no? ¿Y cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y ahí dice, como yo he amado al Padre, ¿no? Como yo he amado al Padre. Hace un contraste así. Entonces, le está explicando aquí a los discípulos, ustedes van a permanecer en mí y en mi amor si obedecen. Y lo tienen que hacer de la misma manera como yo obedezco al Padre. Yo he cumplido todo lo que el Padre me ha mandado. Todo. Al dedillo. He sido fiel hasta el final. Y por eso he permanecido en el amor de mi Padre. Y así también tienen que hacer ustedes. Ahora, esto es lo que le produce gozo al Señor. Y ahí es que le dice en Juan 15, les he hablado estas cosas para que mi gozo, ¿cuál es mi gozo? Que yo obedezca al Padre 100%, ser fiel hasta el final, como lo he sido, ¿verdad? Ese es mi gozo. Y ese gozo yo quiero que ustedes lo tengan. Y eso es lo que le dice aquí una vez más, ¿verdad? He hablado estas cosas, una vez más, lo mismo, he hablado estas cosas para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Mire, hay muchos gozos que el Señor nos da, muchísimos. De vivir día a día, de tener salud, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Bendiciones, misericordias nuevas todos los días. Pero el gozo, nuestro gozo nunca estará completo si verdaderamente no nos gozamos en obedecer a Cristo. Si verdaderamente nuestro gozo no está en obedecer, nuestro gozo no está completo. Y Él quiere que nuestro gozo esté completo. Y para que esté completo, tenemos que gozarnos en obedecerlo, en vivir para Él, en glorificar su nombre una vez más. ¿Me explico, mis amados? Bueno, versículo 14 entonces nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Bueno, interesante porque al principio nos dice que estos hombres, Dios se los dio del mundo, ¿verdad? Eran del mundo y de hecho le dice, yo me voy pero ellos se quedan en el mundo. Ahora dice que no son del mundo. Bueno, pues esto ya lo tenemos claro también nosotros. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Esto es tremendo, mis amados. Necesitamos entender esto. Nosotros como verdaderos hijos y siervos de Dios no podemos estar viviendo en el mundo. Las parábolas de ganancia y pérdida que dimos la vez pasada, ¿no? La parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla preciosa, estos hombres tuvieron que vender todo lo que tenían. Se despojaron de todo lo del mundo. ¿Para qué? Para ganar algo mejor. Y a pesar que estamos aquí viviendo en este mundo, tenemos que fijar nuestros ojos en el reino de Dios. Tenemos que estar caminando, hermanos. No podemos tener un pie aquí y otro allá. Apocalipsis lo dice bien claro. Te voy a vomitar porque no está frío ni caliente. Entonces tenemos que entender nosotros, mis amados, que nadie que ponga su mano en el arado, dice la Escritura, y mire atrás es digno de ser mi discípulo. Déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Sígueme. Esto no quiere decir que nosotros vamos a cortarnos del mundo porque vivimos aquí, no podemos hacer eso.
Lo que tenemos que hacer es ser luz para el mundo. Precisamente estaba escuchando esta mañana, vine al servicio de la iglesia Rice, que vino el doctor Erez, se llama él Erez Soref. Él es el director de una organización que evangeliza judíos, una de las más grandes. De hecho, él citó la cifra de 450,000 judíos mesiánicos hoy en día. Eso es extraordinario, hermanos, extraordinario. Bueno, este señor dice que lo mejor que podemos hacer nosotros, los gentiles, como cristianos, es mostrarle a Cristo a los judíos. Mostrarle a Cristo, amarlos, apoyarlos, porque se sienten muy aislados en estos momentos que el mundo los está aborreciendo. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes, decirle, aquí estamos para ti. Mostrarle a Jesús, a Yeshua, como dicen ellos, ¿verdad? Que Él es el verdadero Mesías, ¿cómo? Con amor. Y así mismo a cualquier persona en el mundo, así mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. No es que vamos a cortar a nuestra familia y a nuestros amigos y lo que sea, no es eso, hermanos. Es que ahí donde quiera que usted esté, usted es luz y sal en el mundo y glorifica a Dios. Amén. Los hermanos de la alabanza pueden pasar. Bueno, ¿cómo entonces respondemos nosotros a estas peticiones que hizo el Señor Jesucristo, verdad? Para sus discípulos aquí, y ahora nosotros siendo discípulos, pues para nosotros, ¿no? Bueno, pues un par de cositas que le tengo aquí, hermanos. Primero, teniendo paz en medio de nuestras tormentas. ¿Okay? Una vez más, versículo 33, en este mundo tendrán aflicción, confiar en mí, yo he vencido al mundo. Les he dicho estas cosas para que tengan mi paz, mi paz. Vamos a tener aflicción, el Señor pidió, guarda a los padres, estamos protegidos, guardados, protegidos, refugiados, seguramente bajo el amor de Cristo. ¿Usted entiende eso, verdad? Ok. Y el gozo de Cristo también. El gozo de Cristo lo tenemos que tener, que lo acabo de explicar. El gozo de servirle, el gozo de ser luz, el gozo de llevarlos con nosotros a todo lugar, a todo lugar. No dejarlo en nuestra casa cuando nos vamos de vacaciones, etcétera, ¿no? O cuando salgamos de la iglesia lo dejamos aquí. Y el resto de la semana no hacemos nada. Tenemos que tener ese gozo constante y sonante con nosotros, hermanos, ¿ok? Y número 2, trabajando más en la unidad. Trabajando más en la unidad y el amor entre hermanos. Esto es lo que podemos hacer, hermanos, nosotros. Jesús le pidió al Padre que seamos uno como ellos son uno, pero esto no ocurre por arte de magia, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad y un papel que jugar aquí, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en esto, esforzarnos por continuar por el camino angosto, ¿no? Hay que trabajar, nosotros tenemos que diariamente pasar tiempo con el Señor, autoanalizarnos y ver qué áreas nosotros podemos mejorar. Ahora, quiero terminar aquí leyendo un pasaje, hermanos, en Zacarías capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, no lo tenemos aquí, así que me tiene que seguir en su Biblia, por favor. Esto es una visión que tuvo el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 3, ahí, ¿no? A ver. Zacarías capítulo 3. Zacarías está en el Antiguo Testamento antes de Malaquías. Es el penúltimo libro, ¿no? ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Bueno, le voy a leer de mi traducción, la Biblia textual. A lo mejor su traducción es un poquito diferente, pero el contexto no cambia. Una visión que tuvo Zacarías. Dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿okay? Y ese Josué es el sumo sacerdote que estaba en los tiempos de Zorobabel, cuando se estaba reconstruyendo la ciudad, ¿no? Colocado delante del ángel de Jehová. Sabemos quién es el ángel de Jehová. Ahora mire quién está ahí.
Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Eso es lo que significa el nombre de Satanás, el acusador. Lo estaba satanizando, acusándolo, ¿no? Pero dijo, ¿quién? Jehová, ¿a quién? A Satanás. No Josué, Jehová, el juez. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Quiero explicar esto un momentito, hermanos. Ahí está Satanás, nuestro acusador. Día y noche lo dice la Escritura. ¿Okay? ¿Y por qué nos acusa? ¿Por qué nos acusa? Bueno, precisamente por lo que acabo de explicar, hermanos. Porque nos quiere destruir, nos quiere aplastar, pisotear. Y cuando usted se mete en ese lloriqueo y en ese llanto y en ese desánimo, mira, ese dice que es siervo tuyo y mira cómo está. ¿A ese tú lo salvaste? ¿De verdad? ¿A ese? Eso es lo que hace Satanás. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el juez? Lo reprende. Lo reprende. Sí, por ese yo morí. Y ese es mío y tú no me lo vas a quitar. Usted entiende esto, ¿verdad? Usted entiende el retrato que está sucediendo aquí. Ahora, mire esto, versículo 3. Y Josué, al quien estaba acusando, vestido con vestiduras inmundas, mientras se hallaba en pie ante el ángel ¿de qué? De Jehová, ante Cristo, vestido con ropas inmundas. El ángel, mandó a los que estaban ante él, diciendo, quitadle las vestiduras inmundas. Y él le dijo, mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Usted entiende lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ahí está nuestro acusador, acusándonos todo el tiempo. Padre, guárdalos, esa es la petición del Señor. Para que no cedamos a estas tonterías, porque ya no estamos vestidos de ropas de gala, mis amados. Amén. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y dice aquí, versículo 5, y añadió, poned una mitra limpia en su cabeza, ¿verdad? Y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Lo vistieron completito. Y eso fue lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros, hermanos. Así que no ceda ante las acusaciones del enemigo. No ceda ante las tribulaciones. Sepa que usted está vestido de gala. Está seguro, refugiado, guardado, protegido bajo el nombre de Dios. Ahora, dice aquí, a ver, versículo 8, escucha ahora, Josué. Esto es para todos nosotros. Nosotros somos los que estamos ahí siendo acusados por el enemigo. Tú y tus compañeros que se sienten delante de ti son varones simbólicos, porque aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahí está profetizando del Mesías. El sumo sacerdote es un símbolo. Ya esto lo hemos dado en el libro de Hebreos. Versículo 9, he aquí pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única en la cual hay 7 ojos y yo mismo esculpiré su inscripción. No voy a explicar esto de los 7 ojos, no viene al caso, ¿ok? Pero mire la inscripción que hay ahí. Usted tiene su Biblia ahí, está mirando, ¿verdad? Porque veo que todos me están mirando. Ok. Dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Oráculo de Yahvé Sebaot. Eso es precisamente lo que ha sucedido, mis amados. Quitaré el pecado de la tierra algún día. Así es. Esto es una profecía extraordinaria del Mesías. Entonces, siendo acusados constantemente por el enemigo, siendo atribulados con cosas que nos llegan, por la razón que sea, no importa si es ataque espiritual, no importa lo que sea, nosotros tenemos que entender que estamos vestidos de ropas de gala, que somos hijos del Rey y que ya
Él nos ha visto limpio a nosotros, nos ve limpio, completa su obra en nosotros y sentados en lugares celestiales. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor Jesucristo, tú eres el ángel de Jehová, nuestro sumo sacerdote, Señor, que nos defiende ante nuestro acusador, que nos has vestido de ropas de gala, Señor. Te damos las gracias, muchas, muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Aquí hay personas, Señor, aquí hay personas que necesitan conocerte. Tal vez creen en ti, Señor, pero no te conocen, no te han recibido, no han entregado su vida a ti. No han abierto sus corazones, no se han arrepentido de sus pecados. Siguen viviendo, Señor, como si el mundo fuera lo más importante. Hay personas aquí que tienen que hacer esto, Señor. Tú sabes quiénes son. Aquí no somos juez de nadie, nosotros, Señor. Tal vez hay personas, Señor, que necesiten reconciliación contigo, Señor. A esos también, Señor, tú estás llamando, Señor, para que caminen en rectitud de una vez y por todas, Señor. Suelten las cosas que tengan que soltar, Señor, y sigan en tus caminos fielmente, perseverando y persistiendo, permaneciendo firmes hasta el final. Por ellos rogamos, Señor, por ellos pedimos, Señor, y seguiremos haciéndolo semana tras semana, Señor, pues para eso estamos aquí, para predicar tu palabra, para ser instrumentos de luz y atraer a aquellos que tú has llamado, Señor. Bendito Padre Celestial, para ti toda la honra y toda la gloria, y en el nombre de Jesús, amén, mis amados. Muy bien, hermanos. Bueno, pues la gloria para nuestro Señor Jesucristo, como siempre, hermanos, y vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con un par de alabanzas. Amén. Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré, su alabanza estará en todo tiempo en mi boca. Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré, su alabanza estará en todo tiempo en mi boca. Mi alma se gloriará en ti, los justos también se alegrarán. Engrandece al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Mi alma se gloriará en ti, los justos también se alegrarán. Engrandece al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré, su alabanza estará en todo tiempo en mi boca. Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré, su alabanza estará en todo tiempo en mi boca. Mi alma se gloriará en ti, los justos también se alegrarán. Engrandece al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Mi alma se gloriará en ti, los justos también se alegrarán. Engrandece al Señor conmigo,
bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor.